Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a ESE porque la salud empieza con ESE. Y vamos a hablar de nuestro derecho a la salud y nuestro derecho también como ciudadanos al acceso a los medicamentos. Ustedes saben que el gobierno obligó a retrotraer los precios de los mismos al mes de mayo. De todas maneras no ha habido un cumplimiento total de esto, pero bueno, permite que la población tenga acceso a los medicamentos, sí o no, digamos. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos que poner una nota de 1 a 10 en cuanto al precio de los medicamentos, los que hay ahora vigentes, ¿son los que tenemos que tener, Marcelo Peretta? Hola María Belén. En realidad hay mucho que trabajar sobre el precio de los medicamentos, están muy caros. ¿Por qué? Porque en la mayoría se producen de patente vencida y no se paga el royalty, con lo cual se puede producir a un precio muy bajo. Sin embargo, la rentabilidad de los laboratorios, de eso hay que hablar, es muy elevada, por eso están caros en la Argentina. Jorge Seltzer, ¿qué tal? Buenas tardes, la misma pregunta. No, yo creo que los precios son altos, teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de la gente, y segundo, que son altos en relación a las enormes posibilidades que tiene nuestro país de producir en producción pública de medicamentos. Bueno, vamos a avanzar sobre el tema, además les vamos a mostrar a ustedes gráficos respecto del medicamento que pagamos en las farmacias, con cuánto se queda la droguería, o sea, todo el proceso también de intermediación, desde la producción hasta que nosotros lo compramos. Hoy en ESE, la polémica por los medicamentos. La reciente puja por el precio de los remedios reavivó un debate de fondo para nuestro país, como el acceso a fármacos por parte de la población, y recrudeció con un proyecto de ley para agrupar a los laboratorios públicos del país. Entre la salud y las ganancias empresariales, es fundamental encontrar un equilibrio, con el derecho de la gente en primer lugar. Además, tengamos en cuenta que la Argentina es el cuarto país en relación al consumo de medicamentos, ¿no? Y cuando hablamos de consumo y el acceso a los medicamentos, tendrá que haber, por supuesto, la certificación del médico bajo receta o también la automedicación, que es muy alta en nuestro país. ¿Quién es nuestro primer invitado? Es Marcelo Peretta, doctor en farmacia y bioquímica, es titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos. Afirma, el precio de los remedios es muy importante como para dejarlo en manos de la industria. Entonces, ¿cómo se hace para regular esto? Porque por un lado se quiere ganar y no está mal, digamos, que se gane, pero por otra parte tiene que ser accesible para que la gente pueda consumirlo. Desde ya, los laboratorios no van a hacer beneficencia, está bien, ellos invierten y tienen que recuperar, pero en la industria farmacéutica se ve un recupero demasiado excesivo y la forma de que esto tenga un límite y la gente pueda pagar es la intervención del Estado. Claro. La participación del Estado, bueno, ahora la Secretaría de Comercio está interviniendo en el precio del medicamento, la utilización de otras herramientas como la ley de genérico, eso baja no solamente en nuestro país, sino en el mundo, el aumento excesivo de los precios. ¿Por qué? Porque le ofrece alternativas más económicas al paciente consultando al profesional farmacéutico. Claro, lo de los genéricos ha sido maravilloso en cuanto a su implementación, pero ¿se cumple? Después poco. Me lo contestas. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Jorge Seltzer, médico especialista en ortopedia, traumatología y cirugía de la columna vertebral. Es legislador porteño con mandato cumplido y fue presidente de la Comisión de Salud de la legislatura porteña. Afirma, la producción pública de medicamentos define el carácter de un gobierno popular. Es importante para un país, ¿no es cierto?, que haya producción pública de medicamentos. Sí. Yo creo que la producción pública resuelve todos los aspectos. ¿Todos? Todos. ¿Hasta el del precio? El del precio. Le voy a decir, en la ciudad de Buenos Aires, laboratorios públicos hay muchos y hace muchos años. Yo creo que la mayoría de las provincias tienen laboratorios y se produce una gran cantidad, por lo menos para cubrir el 80% de las enfermedades más comunes. No digo los medicamentos más sofisticados que no, en Argentina no hay desarrollo. Pero los otros comunes, antiinflamatorios, antibióticos, ese tipo de cosas, antihipertensivos, eso se produce en Argentina. Sí. Talleres Protegidos de la ciudad de Buenos Aires, que está frente al Borda, allí se producen una gama de medicamentos, entre ellos los antituberculosáticos, que son medicamentos fundamentales que no se producen en los laboratorios porque no hay interés en este momento,
El costo es irrisorio. Ah, bueno, entonces después lo vamos a hablar. Irrisorio. Por un lado, si tenemos la capacidad en cuanto a recursos humanos y laboratorios como para producirlo, Sí. financiamiento también y financiamiento que se otorga a la investigación donde también tiene que intervenir el Estado, y si la competencia con los laboratorios extranjeros es tan fuerte que presiona en el mundo entero con el tema de las patentes, que quizás eso sea un obstáculo. Ahora vamos al informe. Argentina es el cuarto país del mundo en consumo de medicamentos por habitante y los precios están hoy en la mira. Semanas atrás, el gobierno ordenó bajar los valores y los laboratorios lanzaron duras quejas. La Secretaría de Comercio, la resolución 90 que establece que los laboratorios deberán retrotraer los precios al 7 de mayo y mantenerlos en ese valor por 60 días. El acceso a los medicamentos es difícil para mucha gente y los especialistas apuntan a márgenes de ganancia excesivos y a demasiadas intermediaciones que los encarecen. Desde el gobierno destacan la acción del Estado en la provisión de remedios y la cobertura que da el PAMI. Y ahora, diputados oficialistas presentaron un proyecto para agrupar a los laboratorios públicos. Un grupo de legisladores presentó un proyecto para que se cree una agencia nacional que reúna a 40 laboratorios públicos de grandes empresas privadas y que de esa manera se pueda evitar ser rehén de las grandes empresas. La Ley de Medicamentos Genéricos de 2002 apuntó a bajar los precios de los medicamentos, pero hoy muchos afirman que no se aplica correctamente. En definitiva, este tema necesita encontrar un remedio urgente. Si a vos te recetan un remedio con el nombre de fantasía, estás obligado a comprar ese, porque además si quisieses comprar otro, la farmacia no lo tiene, supongamos, o no lo puedes pagar, tenés que ir a buscar otra receta para que te lo puedan dar. El tema de los genéricos ha sido muy importante, pero ¿se cumple? Se cumple poco. La ley se sancionó en el año 2002 Sí. y la obligación del médico es recetar exclusivamente por el nombre genérico. ¿No puede recetar por nombre de fantasía? No, porque eso invalidaría la receta. Ah. Eventualmente puede recomendar, pero ya la recomendación traba el sistema de sustitución, si bien el farmacéutico, aun cuando el médico sustituye una marca, puede reemplazarla por otra. En la práctica eso traba la sustitución. ¿Por qué? Porque en el medio están las obras sociales. Uno lleva su receta, Claro. paga un porcentaje y el resto lo paga su obra social. Pero si el procedimiento de la obra social no autoriza esa sustitución, que es lo que pasa, por ejemplo, PAMI o obras sociales someten a una auditoría mucho más exhaustiva aquella receta que se le ha cambiado la marca, aun cuando es absolutamente legal, con lo cual termina desalentando. En la práctica lo que corresponde es que el médico recete el nombre genérico y las marcas se resuelvan en la farmacia con el farmacéutico y de esa manera la gente ahorre hasta el 50% del precio del medicamento. ¿Es obligatorio recetar por genérico? Sí, claro, la ley. Obligatorio, entonces no están cumpliendo. No. Y si no cumplen, ¿cuál es la se la cumple, pero no sanción? solamente. Bueno, o pena? la sanción digamos, no es importante, por supuesto, pero tampoco cumple el Estado en ese aspecto, porque el PAMI tampoco ha incorporado los genéricos dentro de su cartilla. ¿Estamos hablando del PAMI solamente? Del PAMI. ¿Ahí es obligatorio o en todos los casos? No. El PAMI tiene un acuerdo con las tres cámaras, Sí. Cooperala, CAEME y Silfa. Tiene un sistema de acuerdo por capitación, es decir, por una cantidad determinada de dinero para que cubra el sistema. Pero ahí no se han incorporado las cámaras de medicamentos genéricos, con lo cual los afiliados al PAMI tienen que comprar medicamentos que no son genéricos. ¿Sí? Eso es muy perverso y eso nunca se resolvió. Y en el caso de las medicinas prepagas obras sociales, ¿también existe obligación de recetar genérico? Exactamente, Sí, pero no eso se la sí. ley No. no distingue entre, digamos, subsector público y subsector privado. Sí. Todo médico de la República Argentina está obligado a recetar por nombre genérico y todo farmacéutico de la República Argentina Sí. está obligado a sustituir por algo equivalente, por supuesto, Claro. pero más económico. Las prepagas pasa algo inclusive más grave de lo que decía el doctor Seltzer. ¿Qué pasa? Que es que la industria farmacéutica estimula que no se cambie la marca comercial ¿Y más cómo lo cara. estimula? Porque recibe del parte del laboratorio una compensación por la cantidad de prescripciones por marca que sus médicos hacen. ¿Y de qué manera lo compensan, digamos? O sea, Con económicamente, plata. pero digo... Económicamente... Sí, pero que lo hacen, digamos, en base a la cantidad de recetas. En base a la cantidad de recetas, si se estudian, porque todas las recetas se digitalizan, entonces se sabe el médico tal, qué recetó, en qué cantidad y para qué paciente. Sí. Entonces es fácil saber
si pertenece a una prepaga determinada, cuántas de una determinada marca se prescribieron en el mes. Entonces, un porcentaje de eso, la industria farmacéutica le devuelve a la prepaga, con lo cual le sale casi muy económico o no paga nada la prepaga. ¿Es un monto fijo o un porcentaje que se le da al médico? En este caso que yo estoy, el ejemplo que estoy diciendo es a la prepaga, no al médico. Al médico se lo instruye diciendo, usted recete por marca. Aún hemos visto casos absolutamente ilegales, que son que un médico de prepaga había puesto un sellito en su receta que decía, no autorizo la sustitución. Y eso él no está en condiciones de autorizar o desautorizar nada, porque la ley le obliga a él a recetar por genérico. Sin embargo, esto ocurre. Entonces, hay que solicitar, como se decía, más intervención del Estado y nosotros más participación, médicos y farmacéuticos, para que el consumidor tenga el beneficio de llevarse el medicamento que necesita y no pagar más por él. Claro. De eso se trata, ¿no? ¿Hay connivencia entre laboratorios y médicos? Sí, por supuesto. Hay connivencia entre laboratorios, médicos, en todos los aspectos de la práctica de la medicina. En realidad, eso hay que legislar sobre ese tema. ¿No está legislado en vacío? No, está lo legisla el Código Penal, porque eso es una estafa. Claro. Pero de cualquier manera, no está legislado concretamente qué pasa cuando un profesional no cumple con la ley de genéricos o receta con nombre y apellido un implante, una prótesis o una ortesis. En esos casos, las sanciones deberían ser severísimas. Por ejemplo, retirar la matrícula profesional. Y esto es muy importante porque los precios se encarecen muchísimo, y como bien dijo acá el doctor, sí. Estamos hablando de 150 a 200% entre el medicamento y otro, no es un chiste. ¿Cuánto? Entre un 150 a 200% en algunos medicamentos. Pero sí, claro. Ahora, si me recetan el genérico, pero yo estoy acostumbrada a determinado medicamento, ¿hay una sugerencia que pueda hacer la receta del propio médico o yo también plantearle al farmacéutico que quiero tal remedio en base a ese genérico, ¿no es cierto? Sí, lo que puede pasa... ser que tenga más tolerancia o menos a uno u otro. Sí, lo que pasa es que si está... El problema es esto, si el médico lo induce a través de un nombre, usted ya le genera al paciente un estado de ansiedad. Y entonces cuando el paciente cree en su médico, entonces cuando va a la farmacia y le dice, mire, yo quiero tal antiinflamatorio, pero mire que cuesta 150 pesos, hay otro que vale 15. No, a mí deme este porque mi médico me dijo que este es el que sirve, que los otros no sirven más. Claro, y por supuesto, claro, se atiene a eso, uno no entiende nada. El farmacéutico no va a estar litigando con él. Les prometimos un gráfico que lo trajiste vos, Marcelo Peretta, a propósito de todo el circuito de intermediación desde la producción de medicamento, o bueno, ya viene de un laboratorio, hasta el consumo, ¿no? El final, claro, es decir, la comparación compra. entre un medicamento de marca y otro genérico. Claro, un poco lo que decía el doctor recién, ¿no? La diferencia es abismal. Exacto, por ejemplo, el amoxidal 500 por 21, 59 pesos es el precio, pero el genérico es 29 pesos. Bueno, en realidad el genérico es la droga, ¿no? Ibupirac por 10, 13 pesos, el genérico te sale 7 pesos. En el caso de Rivotril por 30, 69 pesos, 21 pesos. Ahí la diferencia es más que sustancial todavía. Entonces, ¿no? Bueno, por eso la importancia de que esta ley, que es la 25.649, se cumpla, que la gente lo sepa, que programas como este divulguen la existencia de los derechos, porque en definitiva, ¿por qué pagar más por un medicamento igualmente efectivo? De eso se trata. Claro. ¿Para qué? Para que algún grupo reducido, en este caso de corporaciones muy importantes, alimenten sus bolsillos y sus ganancias. Porque en definitiva, si uno dijera, es más salud, bueno, estamos de acuerdo. No es así. Entonces, es importante que la gente logre ese beneficio económico consultando al profesional farmacéutico. Cualquiera de las marcas... ¿Se le puede exigir, digamos, al médico? No, claro, es un derecho del paciente. Lo mejor, se decía recién acá, que el que no ponga la marca, eventualmente si se lo quiere dar en un papelito aparte, pero que no intervenga la receta porque ya genera toda una dificultad. Las marcas, inclusive porque las marcas varían, y el que está actualizado de las últimas marcas es el farmacéutico. Entonces, qué mejor que resolverlo con él en la farmacia, todas las aclaraciones, es lo mismo, están todos los medicamentos aprobados por el ANMAT, eso también quiero aclararlo porque a veces se le hizo mala prensa a los genéricos diciendo, no, pero no son de igual calidad. Son exactamente igual calidad. El ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos. Claro, porque es la droga, digamos, en común que tienen los medicamentos para el tratamiento de esa enfermedad. Y María Belén, una cosa importante, todos los laboratorios en la Argentina, que son cerca de 300, están sometidos al mismo tipo de control, con lo cual ninguno puede decir que controla más que otro.
todos tienen el mismo estándar mínimo de control, que es el que exige el ANMAT, si no, ni siquiera les da la autorización y la habilitación para funcionar, ni les libera la producción que hacen. O sea que en ese sentido la gente tiene que quedarse tranquila, que aunque no sea conocida la marca, la calidad está garantizada. Claro, en la introducción yo decía que somos el cuarto país del mundo en cuanto a consumo de medicamentos. Se aclaré, ¿no es cierto? Algunos bajo receta y otros deben ser por automedicación, porque esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Pero esto está relacionado también con el precio y nos pone en un lugar muy elevado. María Belén, ¿no? Sí. quiero manifestarle que nosotros propusimos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando yo fui diputado, una ley que prohibía la propaganda pública de medicamentos en marquesinas y carteles de la ciudad, porque nosotros éramos legisladores de la ciudad. Pero en realidad debería prohibirse las propagandas de medicamentos, porque las propagandas inducen a los pacientes a consumir. Usted recuerda que había una propaganda donde una persona se tiraba de un 8º piso, se caía, tomaba un medicamento y después salía corriendo a hacer gimnasia y a trabajar. Bueno, esto no sabemos que no es así, no, claro. ¿cierto? Lo mismo pasa con algunos medicamentos y yo he visto a un locutor decir, y tiene cafeína. Ajá. Cafeína, y tiene cafeína. La cafeína es un inductor a la drogadependencia. Porque nosotros, por un lado, iniciamos una lucha contra la dependencia, contra la droga, y por otro lado estamos estimulando a la población que se inicia a través de algunos psicofármacos, algunas sustancias, que son predecesoras en ese aspecto. Claro. Por supuesto, yo presenté la ley, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no la apoyó. Nosotros no hemos tenido suerte, como tampoco con la ley Oña Tibia, que después se transformó en la ley Silvestre Beñiz, que fue vetada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que establecía el absoluto control de los medicamentos en farmacias. Oña Tibia, que viene de la época de Ilia, el y ministro que le costó, de Salud de Ilia. Claro, también el golpe de Estado que lo derrocó, ¿no es cierto? Esa ley que fue impulsada por los laboratorios. Esa y la nacionalización de los pozos petroleros. Ah, claro, desde ya sí, eso por supuesto, porque era dominio público, pero quizás el otro tema tenía que ver justamente con los laboratorios. Le voy a decir, perdón. ¿Qué? Un tercero. Ilia indicó a Blanco, que era su ministro de Economía, que fue brillante, que terminara de pagar la deuda externa que Argentina debía en ese momento no más de $700 millones. Bueno, vamos a seguir con el precio de los medicamentos, que la gente, por supuesto, quiere tener acceso a esos precios. El gobierno ordenó retrotraerlos al mes de mayo, pero vos me dijiste al principio, pero no se cumplió en su totalidad. Fuera de cámara me lo dijiste. Sí, en su totalidad no se cumplió. Está en el orden de la mitad el cumplimiento respecto de las obligaciones de los 300 laboratorios y sobre las 20.000 presentaciones. O sea, hay muchas presentaciones en todo el país y la resolución no dice... es una lista en la cual debe bajar. Obliga a bajar a todas y dice a su vez, y esto es algo muy importante la resolución y espero que se cumpla en su totalidad, que hay que garantizar el abastecimiento. Habla de la producción, la distribución y el abastecimiento. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la industria farmacéutica? Cuando en resoluciones previas se congelaba el precio, el laboratorio automáticamente daba falta. Decía, no, ese no lo tengo, pero tengo uno parecido, con cantidad de unidades distintas, con un nombre similar, ese sí lo tengo y por supuesto el precio de ese está más elevado. Eso es dominar el mercado. Exacto, y eso es hacer trampa. O sea, no, cuando me obligan a congelar el precio, no lo vendo, digo que está en falta, pero sí libero otra alternativa. Entonces, en este caso la resolución obliga a abastecer y establece penalidades para el caso de que no lo cumpla. Claro, porque si no esto también se convierte en una ley de oferta y demanda con algo tan sensible como son los medicamentos y el derecho a la salud. Carolina Gailard se sumó a nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Carolina es legisladora por la provincia de Entre Ríos, representa al Frente para la Victoria y ha presentado un proyecto de ley para unificar los laboratorios públicos. ¿En qué consiste? Sí, bueno, en esto que es el espíritu que los estaba escuchando, que tiene que ver con que el derecho a la salud es un derecho humano esencial, y como tal los medicamentos no son mercancías, sino que son bienes sociales, y por ello el Estado debe garantizar su acceso. Para garantizar su acceso es necesario tener un sistema público fuerte de producción pública de medicamentos. No estamos hablando de garantizar, proveer a todo el mercado y al sector público, sino que el Estado tenga garantizado, por lo menos si mañana los laboratorios dicen te pido tal precio, un precio que es excesivo, y el sector público, ¿qué es lo que pasa? Y el sector público no puede acceder a los precios que le piden y demás, el Estado dice, bueno, yo produzco esto y puedo llegar
Abastecer. O sea, esto tiene que ver con el abastecimiento y también, de alguna manera, regular en cuanto a la competencia el precio de los medicamentos. Mira, María Belén, el proyecto propone crear una agencia nacional de laboratorios públicos que nuclee a los laboratorios de producción pública hoy existentes en nuestro país, que son aproximadamente 39 laboratorios que están funcionando en distintas jurisdicciones. Algunos dependen de los municipios, como es el Laboratorio de Especialidades Medicinales de Rosario, otros dependen de las universidades, como es el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Otros, por ejemplo, está Laboratorios Puntanos, está el Promeva. Sí, igual varios, pero bueno, Carolina, si tuviésemos esa agencia, ¿qué cambiaría? La agencia lo que haría es que el Estado tenga un rol rector en el diseño de la política pública para establecer cuáles son las prioridades en producción y en investigación y en desarrollo en materia de medicamentos. De hecho, estos laboratorios públicos que integraría la agencia ya están produciendo medicamentos. Hoy en día vos tenés aproximadamente 39 laboratorios de producción pública en todo el país, algunos con más trayectoria, otros con menos o con más experiencia en el desarrollo de la producción pública. Lo que tendería a hacer este proyecto que nosotros presentamos es crear una agencia que articule estos laboratorios donde confluyan los protagonistas de estos laboratorios, que ya tienen una experiencia que no está institucionalizada, que es la red de laboratorios públicos donde ellos se han nucleado para coordinar políticas y para demás. tener más fuerza también. La idea Ahora, es nosotros hablábamos, Carolina, de la connivencia entre los laboratorios y los médicos. ¿Rompería esto? Mira, nosotros lo que tiende el proyecto es a fortalecer el sistema público. ¿Para qué? Para que desde la agencia se pueda no solo articular la labor de los laboratorios públicos, sino también se pueda establecer precios testigos, precios de referencia, que la agencia pueda centralizar la compra de los principios activos para de esta manera reducir los costos y también que sean más competitivos. De los genéricos que hablábamos. Celser, respecto a esa connivencia, ¿se rompería con esta agencia? Sí, por supuesto. Hay un tema, María Belén, que me parece que es muy importante, que es lo que nosotros apuntábamos en la ciudad a través de la creación de laboratorio público, que es al sector de la sociedad más vulnerable. Claro. En donde el hospital público, por ley, o sea, la Constitución de la ciudad establece obligatoriamente que la ciudad tiene que brindarle la medicación gratuitamente a los pacientes, cosa que es muy importante porque de esa manera se evita que la enfermedad progrese. Claro. Eso no se hace actualmente. Se hace con muchas restricciones. Si nosotros tuviéramos un laboratorio de producción pública, como bien dice la diputada, enlazado con el resto de los laboratorios y pudiéramos a través de la farmacia de los hospitales entregarle en forma gratuita o bien a través de la cadena de farmacias existentes con las farmacias que se adhieran a este sistema, tendríamos la posibilidad de cubrir todo lo que es la atención primaria de atención médica primaria y la provisión de medicamentos gratuitos. Eso es muy importante porque reduciría enormemente las cifras de mortalidad y morbilidad que tiene la ciudad. Y la prevención, que es fundamental, ¿no es cierto? Que nosotros ponemos mucho énfasis en el programa. Que ahí está el precio que el doctor puso. Un amoxicilado son 26 pesos. Fabricado por un laboratorio público es mucho más económico, ¿no es cierto? El precio es 59 y genérico 29. ¿A vos te parece que se podría establecer lo que dice Celser con esta agencia? Desde ya, por supuesto. Los laboratorios están funcionando y producen. Habría que escalar esa producción, habría que controlar y fiscalizar muy bien, porque eso también es importante que se aclare. El estándar de producción debe ser el mismo que se le exige al laboratorio privado. Pero nos parece muy bien que se coordine, que se genere o que se integre con la agencia de medicamentos que ya existe y eso equilibre un poco los abusos, porque eso lo que va a hacer es va a generar precio testigo, se dijo, pero lo ratifico, va a tirar el precio hacia abajo, va a poner en realidad la situación y no van a poder vender excesivamente caro porque no se los van a comprar. No puede ser que alguien compre en Estados Unidos una aspirina, un ibuprofeno o un paracetamol más barato que lo compre en Argentina. Quedan 30 segundos. No, le quería decir esto, que para que usted tenga una idea. Un tratamiento con amoxidal para un chico que tiene un proceso inflamatorio de las vías aéreas superiores puede estar en 100 pesos como mucho. Un día de terapia intensiva para ese chico son 1.600 a 1.900 pesos.
Claro, ahí está. Bueno, el tema es, Carolina, para cerrar, porque tenemos 2 segundos, que se pueda producir, ¿no es cierto? La idea es que el Estado tenga un rol rector y un rol fuerte en lo que es el diseño de la política pública, es decir, cuáles son las líneas de investigación, cuáles son, qué debería producir cada laboratorio para que no todos los laboratorios públicos produzcan lo mismo y de esta manera complementarse. Es política pública. Es decir, fortalecer el sistema para que el Estado tenga garantizado el acceso de toda la población a los medicamentos como bien social, como lo decíamos, ¿no? Desde ya. Bueno, y además no me cabe ninguna duda que tenemos recursos humanos, pero impresionantes. Sí, por último, también decirte eso, que la agencia, más allá de la producción, tiende también a fortalecer todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Perfecto, eso iba. Muchísimas gracias. No hay más tiempo. Ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Nos reencontramos como siempre próximo miércoles a las 18:30 por Canal Metro y tenemos repeticiones los jueves a las 14:30. Gracias. ¿Está de viaje y se quedó sin efectivo? ¿Querés prestarle efectivo a un amigo que vive lejos? ¿Te olvidaste la billetera y necesitas sacar plata del cajero? Banco Provincia presenta Punto Efectivo, un nuevo servicio que te permite extraer dinero de un cajero automático Link sin usar tu tarjeta. Práctico, rápido y seguro. Punto Efectivo. Saca plata sin sacar tu tarjeta. Banco Provincia, de tu lado. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. IOMA, más cerca. Te ofrecemos la más completa cobertura en internación, consultas médicas, odontología, estudios de diagnóstico, prótesis y medicamentos. Libre elección entre los prestadores más jerarquizados de la provincia. IOMA, más cerca. Tener un supermercado chino y hablar argentino parece raro, pero no es raro, porque Argentina me dio mucho. Me acuerdo cuando fui a China que allá tenía de todo, pero yo extrañaba acá. A mis amigos, el mate, el fútbol. Mis viejos siempre tuvieron supermercado y me dijeron que era muy importante la estabilidad de los precios. Por eso, nosotros nos sumamos a los precios cuidados. Estos precios dan estabilidad y transparencia y hacen que la gente se vaya del súper diciendo: ¿viste que también tiene los precios cuidados? ¡Qué buena onda el chino! Más precios cuidados, más marcas líderes, más opciones de productos para vos. Consulta el listado de productos en www.precioscuidados.gov.ar. Información y reclamos 0800-666-1518. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi.